Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos, con el gusto de siempre, con la oportunidad que el Señor nos da, que a través de estos medios de comunicación podamos entrar en una comunión y poder crecer como pueblo de Dios que somos, como el pueblo que Dios ha elegido para manifestar su gloria y a través de nosotros el Señor también hacer resplandecer su santidad en medio de las naciones. Hoy el Señor viene con su palabra, una palabra muy interesante porque refleja muy bien lo que pasa en nosotros los hombres en cualquier situación social que nos encontramos. Vamos a escuchar esta palabra como lo que es, palabra de Dios para nosotros, pero no olvidemos, hermanos, que cuando Dios habla, siempre le espera una respuesta. Y una respuesta que no sean nada más palabras, una respuesta que sea vida. El poder decirle al Señor: Señor, aquí estoy, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Muchos cristianos, lamentablemente, no escuchan la palabra de Dios, no escuchan a Dios y terminan escuchando las voces exteriores, las voces de nuestra sociedad, que aunque muchas de ellas son de muy buena fe, no son la voz de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien no sigue la voz de Dios? Termina destruyéndose, termina lastimándose y lastimando a los demás. Nosotros los cristianos escuchamos la voz de Dios. No se trata de qué es lo que nosotros pensamos, no se trata de qué es lo que dice la sociedad civil, no se trata de qué es lo que piensa la mayoría. La iglesia no es una comunidad democrática, no. La iglesia, el pueblo de Dios, es una comunidad que tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que escuchar lo que Dios le dice y lo que Dios le orienta. ¿Por qué? No es un despotismo de Dios, claro que no, sino porque sabemos que Dios nos ama, Dios nos conoce y Dios siempre nos da una palabra que sea ayuda para nosotros, que nos ayude a crecer, a ser felices, a tener vida eterna. Vamos a escuchar esta palabra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado.
Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige hoy. Muy interesante porque dice que se acercan a Jesús estos hermanitos Santiago y Juan, a quienes el Señor llamó. Estos hermanos que al final son como tú y como yo. Se acercan a Jesús para hacerle una petición. Permítenos sentarnos, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha, cuando estés en tu gloria. Hermanos, esto nos pasa a todos. Todos desearíamos ser alguien en la sociedad o en nuestro ambiente familiar. Todos sentimos la necesidad de ser reconocidos, de ser valorados, de ser amados. Y por eso mismo, nuestro mundo, ¿qué nos ofrece? Eso que en el fondo tú quisieras. Por eso en las propagandas muchas veces dice: ven con nosotros que somos la nueva generación del éxito. Ven con nosotros que vamos a la vanguardia. Ven y forma a tus hijos para que entren en la nueva dimensión de la vida. Siempre nos proponen ser alguien. Incluso muchos papás les dicen a sus hijos: hijo, estudia para que seas alguien. O sea, si no, no vas a hacer nada. Si no tienes una carrera, si no tienes dinero, si no tienes relaciones sociales, tú no eres nada para este mundo. Para este mundo es importante que tienes dinero, un apellido, un puesto importante en el trabajo, o aunque sea en la política, en el gobierno, para que seas alguien. Aquí, Santiago y Juan le piden a Jesús: permítenos también esos lugares de honor. Como que quisieron agarrar a Jesús en un momento de distracción, como que se quisieron brincar. Y Jesús aclara que el sentarse a su izquierda o a su derecha, Él no lo puede conceder, porque está reservado para quienes Dios Padre ha determinado. ¿Cuántos hermanos quisieran en el reino de Dios o en este reino ser tomados en cuenta, ser importantes, ser valiosos a los ojos humanos? Hermano, esa es tu tentación. Por eso muchos de ustedes sufren, porque dicen: pero ¿por qué mamá no valora lo que yo he hecho por ella? ¿Por qué prefiere al otro hermano que le ha causado problemas, que le ha robado su dinero, que le ha hecho cosas horribles y vergonzosas? A ese sí lo quiere, y yo que me he esforzado, que me he preocupado por ella, que le paso su dinero tal, a mí no me valora ni me quiere. ¿Por qué en el trabajo
al otro que no sabe hacer las cosas, que es flojo, que es malhechote, a ese sí le dan un ascenso, a ese sí lo valoran. Y a mí, que trabajo, que soy responsable, que trabajo más que los demás, a mí no me aumentan el sueldo ni me dan un ascenso. ¿Acaso será porque el otro tiene palancas? Sus familiares son de más dinero que yo y por eso a mí me ignoran. Hermanos, cuidado. Cuidado, porque eso está en el corazón de todos nosotros. Ese deseo de reconocimiento, ese deseo de ser valorado, e incluso hasta en el cielo muchos queremos tener un lugar de honor delante del Señor. Y Jesús dice que eso está reservado para quienes el Padre lo ha determinado. ¿Quiénes estarán cerca de la presencia de Jesús? Aquellos que reflejan mucho mejor el amor, la caridad, la humildad de Jesús. Hay veces nosotros, hermanos, hemos sido educados a todo lo contrario. No hemos sido educados a ser humildes, sino a buscar siempre triunfar. No hemos sido educados a la sencillez, sino a la soberbia. Y fíjate, es muy interesante, porque Jesús pregunta: ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? ¿De qué prueba habla Jesús? ¿De qué bautismo? Está hablando Jesús de su pasión. Está hablando de ese momento fuerte para el cual se ha preparado toda la vida, que es la pasión y muerte en una cruz. El ser rechazado, ese acontecimiento que va a pasar Jesús, donde no sentirá la presencia de Dios y sí sentirá toda la injusticia, todo el desprecio, todo el rechazo, todo el desamor de la humanidad. Y Jesús le pregunta a Santiago y a Juan: ¿podrán pasar por esa prueba? Ellos dicen: sí podemos. Y efectivamente, hermanos, ellos pasarán por desprecios, por golpes. Santiago morirá mártir. Juan sufrirá torturas, tormentos. No morirá mártir, morirá anciano, pero después de muchos rechazos y sufrimientos. Tú, como cristiano, ¿estás dispuesto a pasar la prueba, el bautismo de Jesús? O sea, ¿tú estás dispuesto en el seguimiento de Jesús de pasar por sufrimientos? En ese seguimiento de Jesús, ¿tú estás dispuesto a seguir siendo fiel al Señor, aunque pasen desgracias o momentos dolorosos en tu familia, aunque no tengas dinero, aunque tengas situaciones muy complicadas o muy dolorosas? Tú estás dispuesto a decir: Señor, aquí estoy confiando en ti, sirviéndote a ti, siguiéndote a ti, aunque las cosas no siempre me salgan bien. ¿Estás dispuesto? Porque, hermanos, un cristiano no es aquel que espera salud, dinero y amor. No, un cristiano no es aquel que sigue a Jesucristo pensando que por seguirlo va a haber menos problemas y menos sufrimientos. Si esa es tu mentalidad, discúlpame que te diga, estás muy equivocado. Ciertamente nosotros no buscamos el sufrimiento, pero por ser fieles al Señor sabemos que en nuestra historia vienen sufrimientos. Y es precisamente ahí, en el sufrimiento, donde se ve qué tanto tú amas al Señor, qué tanto tú confías en Él. Porque hay muchos
yo te alabo, Señor, te bendigo. Pero cuando viene el momento de la prueba, cuando hay que ser bautizado, sumergido en una enfermedad incurable, cuando hay que ser bautizado, sumergido en la muerte de papá, la muerte de mamá, cuando hay que ser sumergido, bautizado en la muerte de un hijo, ahí es donde se ve un cristiano. Ahí es donde se ve si en verdad tú amas al Señor, y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tú puedes decir, bendito sea el Señor. Como decía el justo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a Él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si recibimos de Dios los bienes, ¿no vamos a recibir los males? Un cristiano, hermanos, sigue al Señor. Pero, dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el último. Los cristianos no buscamos el reconocimiento del hombre. Buscamos ser fieles a lo que Dios nos pide en los acontecimientos de la historia. Por eso, pídele al Señor que cuando vengan los momentos difíciles, tú no reniegues de Él y puedas decir, bendito sea Dios, porque yo confío en su amor en estos momentos de prueba. Todos alabemos a Dios.